Muchas gracias al brigadier general retirado José Arturo Camelo Piñeros. Muy en la línea de la exposición del doctor Fernando Velázquez, pues nos plantea no solamente cuestionamientos, sino que hace unas propuestas, la primera de la cual parece muy interesante para debatir, más que debatir, para que sea introducida en la discusión en el Congreso, y es que debido a que el Consejo Superior de la Judicatura, como lo mencionábamos antes, sigue existiendo, no fue eliminado por la fallida reforma de la justicia, habrá que coordinar o modificar con la mayor técnica legislativa posible las funciones que se querían dar a la comisión mixta, como se llamó inicialmente, ahora comisión técnica, para dirimir los posibles conflictos de jurisdicción. También una mención muy importante sobre el tema de las personas que entran en retiro. Esa es una realidad muy cruel. Les menciono casos, obviamente quien comete un delito y quien viola los derechos humanos debe ser castigado. Sin embargo, la situación que vienen afrontando varios soldados que visitamos incluso en la cárcel militar hace unos meses con unos estudiantes de esta universidad, después de entrar a una situación de detención preventiva, son dados de baja a los 2 o 3 meses. Soldados que solamente viven de eso, sus familias quedan obviamente totalmente desamparadas, y si no se pone mucha atención a lo que propone nuestro brigadier general retirado, pues una vez retirados tampoco van a tener derecho a participar del fondo que quiere crear la Constitución, y van a quedar fuera del ejército y fuera de la posibilidad de tener un apoyo para su defensa. Situación cruel y difícil. Vamos a darle la palabra a el señor Todd Howland. Él es representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Él es jurista estadounidense, asumió su cargo en Bogotá el 30 de enero del 2012, todavía le podemos decir bienvenido a Colombia. Cuenta con 25 años de experiencia profesional en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Se desempeñó como representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la República Democrática del Congo, en Angola. Además, ha tenido importantes cargos directivos y gerenciales con las Naciones Unidas, tanto en Ginebra como en Nueva York. Es autor de numerosos artículos y publicaciones de derechos humanos y cuenta con una amplia y larga experiencia en materia de cooperación técnica internacional. Fue además director del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos, y también ha trabajado en la Comisión Europea y en el Centro Carter en los Estados Unidos. Además, ha sido profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Hankook en Seúl, Corea. Bienvenido, señor Holland. Tengo un PowerPoint aquí, ¿no? Sí, ya se va. Ya estaba abierto. Para agradecer esta invitación. Para mí es una oportunidad. Es una oportunidad para estar en un panel con varias personas de varias perspectivas. Estoy mismo agradecido especialmente porque yo creo ustedes ya conocen que la alta comisionada para los derechos humanos aquí en Colombia tiene una posición en contra de esta reforma. Entonces yo creo es muy valoroso que ustedes están nos invitando para explicar un poco por qué estamos con esta posición. También yo podría decir que yo ya hablé con el ministro de Defensa, el viceministro de Defensa y toda la cúpula militar en razón de esta reforma, explicando por qué pensamos que no es necesario este cambio. Y mismo yo creo ellos siempre estaban bastante receptivos para escuchar nuestras preocupaciones, y por eso estoy mismo agradecido por esta recepción de nuestras preocupaciones. Bueno, soy norteamericano. Yo soy de un país donde no tenemos una alergia de fuerzas públicas. Mi padre mismo estaba sirviendo en las fuerzas militares de Estados Unidos en Corea. Tengo primos que son oficiales
bastante alto, las fuerzas navales y fuerzas de ejército norteamericano, pero también soy un abogado. Soy un abogado con formación ahí en Estados Unidos. Y para mí una cosa que fue un poco difícil en estos 7 meses que estoy aquí en Colombia, fue un poco parece a mí que hay un febre de hacer cambios constitucionales. Bueno, yo puedo decir que yo ya trabajaba en más de 20 países, pero todavía tengo esta formación norteamericana, donde tenemos una constitución que tiene más de 200 años y que tienen solamente 27 cambios, o como se llaman nosotros, amendimientos. Gracias. Entonces, y los primeros 10 fueron hechos en 1791. Entonces, solamente 17 cambios después es menos de 1 por cada 10 años. Y aquí parece que hay 1 por cada 10 días. Entonces, para mí parece que algo está mal. No, y disculpe para ser tan norteamericano, pero también yo dice que ya estaba trabajando en más de 20 países. Y aquí usted es un campeón en razón del número de propuestas de reformas constitucionales. Entonces yo estoy tratando de entender por qué. Y para mí, después de 7 meses, yo estoy llegando a una conclusión porque no hay confianza de una institución de Estado en otro. Yo creo es muy serio. Y es mejor que ustedes van a enfrentar este problema de manera directa, de siempre estar así haciendo unos cambios, no tratando el problema profundo. También yo creo cuando no hay una confrontación directa de esta falta de confianza interinstitucional, siempre se van a tentar de cambiar una cosa o la otra, si no va a funcionar. Yo puedo decir por qué. Bueno, por ejemplo, esto fuero militar. Si esta reforma va a pasar, también se va a tener varias quejas formales de nivel nacional, internacional, que va a cuestionarlo. Y por muchos años se va a quedar así con este problema de saber que este mismo es la ley o no es. Porque, bueno, yo pienso porque todavía no existe esta confianza necesaria dentro de varias instituciones de Estado. Bueno, cuando llegué yo intenté de entender por qué hay esta propuesta de cambio de la Constitución. Y yo escuché varias razones, ¿no? Primero, que no hay sistema de defender apropiado a los soldados. Segundo, que el sistema para proteger los derechos de los soldados no es adecuado. Que los jueces del sistema ordinario no conocen la realidad de los campos de combate. Y que el sistema ordinario es muy despacio. Y bueno, que hay una inseguridad jurídica. Entonces yo intenté de entender todos estos argumentos. Primero, en razón del sistema de defensa. Disculpe para ser tan pragmático, pero cuando yo escuché esto, yo dije, bueno, no entiendo qué hizo la Defensoría del Pueblo aquí en Colombia. Ellos dicen, bueno, ellos tienen un rol para defender varias personas. Y dice, ¿por qué ahí no hay un grupo especializado que va a disfrutar toda esta infraestructura que ya existe? Porque en realidad existe una infraestructura bastante buena en la zona de defensa pública en Colombia. ¿Y por qué si no van a utilizar esta infraestructura ya existente y mejorarlo? Entonces, bueno, para mí yo estoy mirando un poco de fuera diciendo, tiene que ser porque una institución no tiene confianza en un otro. Pero debe ser así. No, debe ser que tienen confianza y debe funcionar
con una especialidad de entender los problemas de los soldados acusados y se puede tomar todo ventaja de esta infraestructura de defensa que existe dentro de la Defensoría del Pueblo. Bueno, segundo, en razón de proteger un sistema de justicia para proteger derechos de soldados. Ahí, bueno, porque soy norteamericano, estoy tentando de entender, bueno, nuestro sistema siempre tienen queja que los tribunales militares no son protegiendo de manera suficiente los derechos de soldados. Entonces, para mí fue un poco difícil de entender. Aquí en Colombia hay un argumento que si más casos va para la justicia militar, se va a proteger derechos más de los soldados. En realidad también su jurisprudencia indica el mismo cosa en Estados Unidos, que la tribunal ordinario está respetando más los derechos. Y hay varias, hay jurisprudencia que indica así. En utilización del recurso extraordinario de casación, en múltiples ocasiones la Sala de Casación Penal ha dado a la razón a la defensa técnica de militares, garantizando los derechos fundamentales de ellos. Básicamente diciendo que dentro del sistema militar, tribunal militar, que fueron varios errores en la zona de derechos de los soldados. Entonces, para mí hay un poco de contradicción, porque hay varios casos donde los soldados están pidiendo casación a la Corte Suprema diciendo mis derechos son violados, ahí en un tribunal militar. Entonces, bueno, para mí, como dice, estoy aquí 7 meses, estoy tratando de entender, pero a veces es un poco difícil. Bueno, en razón de los jueces, en razón de esta queja que los jueces no entienden, yo puede ser que mismo es bastante difícil de entender los campos de combate, no es fácil. Hay muchas áreas grises, pero también hay una posibilidad de crear una sala especializada con formación. Entonces también yo estoy un poco, ¿por qué se van a cambiar la Constitución cuando es posible de crear dentro de un sistema que existe una mejoración? Bueno, en razón de que este sistema ordinario es despacio, primeramente es despacio, justicia es despacio en todas partes del mundo. Y también yo creo aquí es importante de ver que hay varios mecanismos que se pueden aplicar para hacer un poco más rápido. Ahora, hace pocos años, hay una habilidad de aceptar sentencia anticipada. Y es un mecanismo para hacer mucho más rápido la justicia. También yo creo se puede ver, y voy a mostrar unas estadísticas, ¿no? que hay una habilidad, ¿no? de crear más capacidad en cualquier sistema. Se va a tener un deseo político para hacerlo. Y que mismo hay un problema de una lentitud de un sistema, tiene que evaluar por qué. Y tiene que mismo meter los recursos y la formación y el personal adecuado para tratarlo. Bueno, el quinto es lo más difícil, ¿no? Inseguridad jurídica. Yo creo hay un gran problema en este momento en la zona de número de casos. Porque aquí en Colombia tenía un problema muy serio en la zona de ejecuciones extrajudiciales. O mucha gente se llama una crisis de falsos positivos. Y podemos ver aquí, ¿no? Que tenía un pico ahí en 2007. Y después se puede ver que mismo se bajó en 2009 y cada año hay pocos casos. Y estas son estadísticas de la Fiscalía,
Nosotros, nuestra base de datos, también la base de datos del Programa Presidencial de Derechos Humanos de Presidente y de CINEP, tienen esta misma tendencia. En realidad, de fuerzas públicas está haciendo un buen trabajo en la razón de rectificar un problema o una aberración. Y en este momento hay pocos casos en la razón de violaciones de este tipo, en la razón de ejecuciones extrajudiciales. Yo no tengo mismo gráfica, pero puede ser también en la razón de nuestras bases de datos. Hay pocos casos de violencia sexual, hay pocos casos de este tipo de graves violaciones en los últimos 3, 4 años. Entonces yo puedo decir, ¿por qué están cambiando la Constitución cuando el problema en realidad ya se acabó? En razón del problema profundo, en razón de no hay tanta violación. Bueno, voy a mostrar unas otras slides. Aquí, bueno, se puede ver aquí, también son las estadísticas de Fiscalía General de la República, para ver cuántos casos son en proceso, cuántos casos son en investigación. Todo esto son en razón de problemas de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Y se puede ver en este momento, por ejemplo, casos en juicio. Hay 100. En realidad no hay tanto. Y se puede ver también una cosa muy interesante en razón de sentencias. Bueno, más de una tercera parte de estas sentencias son anticipadas. En razón de donde que los soldados dicen, bueno, soy culpable. Entonces, estos casos no merecen mucho tiempo. No, entonces, yo creo que es importante de ver que, pero casi todos estos casos están llegando de 2007, 2008, 2006. En realidad, cada año no hay mucho más. Y yo puedo decir también, que vamos a regresar de este gráfico primero. Se puede ver que tal vez de acción, se vamos a poner ahí la acción de fiscalía y de sistema ordinario. Se va a ver que va a ser un time lag, ¿no?, de como 5 o 6 años. En la zona de ahora hay un pico en la zona de número de casos que está frente de justicia. Pero después, en otros 3 años, se va a ver que se va a hacer así, una tendencia muy rápido, para abajo. Yo puedo decir que en razón en realidad, con tantas quejas que va a llegar en la zona, o desafíos legales que va a llegar en la zona del afuero, el problema va a ser resolvido antes que este fuero va a ser aceptado. Aquí está mostrando que yo dije antes, ¿no? Cada año no hay mucho más casos, porque no hay. No, ahí en 2011, ¿cuántos son adicionales para 2012? En la zona de investigación, número de casos que son en frente de juez, no hay mucho más. Y en realidad, muy pocos son de año 2011. Son de años anteriores que son adicionando en este momento. Bueno, en razón del número de personas de fuerzas públicas que están detenidos, se puede ver en este momento que hay menos de 100 policías. Yo creo que se puede indicar que hay menos policía, pero también que la policía no estaba envolvido en este problema de ejecuciones extrajudiciales y de crisis de falsos positivos. Y por eso se está indicando que qué está pasando en Colombia está relacionado de un periodo muy triste y una aberración histórica en la zona de Fuerzas Armadas. Y en este momento es importante que los cortes tomen las acciones necesarias, porque esto fue una aberración y no tiene nada que ver con de
de actuar en el campo de batalla. Esa también es la razón de número de privado de libertad. Y aquí. Bueno, también solamente otra estadística que es interesante en razón de cuántos casos va para la justicia militar, para la justicia ordinaria, cuántos casos va para ordinario, para la penal militar. Y se va en las dos direcciones. Claro que un poco más va para lo ordinario y menos en dirección de penal militar, pero se va en las dos direcciones, entonces es importante ver que en este momento hay una colaboración y un intercambio de los dos sistemas. Bien rápido, ¿no? Yo creo que es importante de ver de nuevo como estas estadísticas y ver por qué se van a crear un cambio de constitución cuando no hay tantas violaciones de parte de fuerza pública. Y bueno, es ustedes para tomar estas decisiones. Nosotros estamos aquí para dar un poco de perspectiva comparativa y también de ley de derechos humanos internacional. Bueno, la razón de perspectiva comparativa. Pues vamos a ver que los sistemas en América Latina que tienen una historia jurídica como franco-germana, como ustedes tienen son totalmente consistentes en razón de la idea que la jurisdicción militar es un régimen excepcional y que solamente los delitos y faltas de servicio puramente militar puede ser como jurisdicción de la Corte Militar. Y es el mismo en El Salvador, Honduras, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Perú. Yo creo que es importante de ver que a veces tienen restricciones bastante duras en la zona de limitaciones de jurisdicción militar. Por ejemplo, en Honduras, cuando implica un civil, se va directamente a la fuera común. En Paraguay, en caso de duda, el delito común o delito militar. Entonces, hay asunciones en casi todas partes, en favor de jurisdicción ordinaria. También podemos ver un poco de sistema americano, que mismo no tienen las mismas raíces del sistema colombiano. Ahí la competencia personal es mucho más importante de competencia material. Es inverso aquí, es inverso en los otros países. Y yo creo por eso es un pequeño peligro para ver un poco cómo se puede tomar unos aspectos de nuestra jurisprudencia y ponerlo aquí en Colombia. Bueno, también es importante de ver que dentro de la Constitución americana no habla de los tribunales militares. Hay 3 palabras donde se puede mismo tener implícitamente una idea que se puede tener estos tribunales militares. Pero no es parte de la Constitución. Segundo, ¿cómo funciona ahí? Hay tribunales militares y después, en un nivel de apelación, se va para un tribunal civil. Es la Corte de Apelación para asuntos militares, totalmente son civiles. Y después se puede apelar, no es casación, apelar a la Corte Suprema Federal. Entonces nosotros tenemos un sistema que es especializada o primer nivel, primera instancia, pero segunda instancia es civil. Entonces, como es una combinación, pero también no es tan fácil de cambiar o tirar unos puntos de un sistema o una historia o tradición jurídica para la otra.
Bueno, la razón de jurisprudencia internacional es bastante claro, ¿no? Para Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, en principio 29 dice, la competencia de los tribunales militares deberá limitarse a las infracciones de carácter específicamente militar cometidos por militares, con exclusión de las violaciones de derechos humanos, los cuales son competencia de los tribunales nacionales ordinarios, o en su caso cuando se trata de delitos graves conforme al derecho internacional de un tribunal penal internacional. En la zona del sistema interamericano, ellos son bien explícitos. Y yo creo el estándar es muy interesante. Dice en varias partes de jurisprudencia de ellos, cualquier de estos derechos inderogables debe ser excluidos de trabajo de un fuero militar. Entonces, cuando estamos hablando de derechos inderogables, se va para lo ordinario. Claro que no es fácil, ¿no?, de determinar cómo se van para este lado o cómo se van para este lado. Pero yo creo mucho de complejidad aquí en Colombia no está relacionado de área gris, está relacionado de esta crisis. Bueno, esta crisis que ya pasó, esta triste crisis, que tenía pico ahí en 2007. En realidad yo creo es importante para el gobierno y para la sociedad colombiana para enfrentar esta aberración de manera directa. Esto no fue parte de una estrategia militar, no fue parte de un problema con la FARC, esto mismo fue un problema de criminalidad dentro de Fuerzas Armadas. Yo creo no hay manera para evitar que es mejor de dar una respuesta directa. Yo creo en la zona de Fuerzas Armadas se puede ver, en 2009 algo pasó. Y ahora el respeto del nivel de derechos humanos es bastante bien por el montón de militares que existe. Pero yo creo también es importante de explicar que no se puede tratar tanto este crimen en un día. Y es importante de ser franco. Es importante de hacer una respuesta de Estado cuando hay este tipo de aberración. Y para mí yo creo que el fuero militar está creando un tipo de confusión. En la zona de un sistema de habla de importancia de varias cosas que son importantes, ¿no? En la zona de mejorar la defensa por los soldados, yo creo se puede hacer. De mejorar los respetos para los derechos de soldados, yo creo se puede hacer. Pero no es necesaria una reforma de constitución para hacer unas de las cosas son muy importantes que están dentro de fuero. Y otras cosas que están dentro de fuero no son tan importantes. Porque en realidad es importante que ellos que fueron responsables por estos crímenes de enfrentar la justicia. Entonces, gracias por esta oportunidad para estar con ustedes hoy y de escuchar mi perspectiva. Gracias.